Hola, soy Laida Pou y hoy estamos en mi taller en el cual hago de profesora y enseño un poco el arte del encaje de bolillos. Hoy os quiero mostrar este abanico que estoy finalizando, que está hecho en la técnica de blonda o punta de largos. Como podéis observar, ya estamos casi bien al final. Y bueno, es un trabajo de mucha complicidad, ya que hay que ir añadiendo bolillos y sacándolos. Para mí es un orgullo mostrarlo, ya que próximamente será la trobada de Puntairas da Mollerussa y lo llevaré a concurso. Ahora os mostraré un poquito cómo se ha ido desenvolupando la ejecución de este abanico. Este abanico se ha empezado por arriba y se ha ido trabajando recto hacia abajo. Y como podéis observar, hay muchos sitios donde hay el tejido que hemos tenido que ir añadiendo los diferentes bolillos. Hemos intercambiado el tejido con el medio punto y para hacer el tul se han ido poniendo también unos puntos del espíritu que siempre adornan un poquillo. Aquí al inicio de la flor podéis observar que hemos hecho este dibujo con todo el tejido, lo hemos ido trabajando a la misma vez. Hemos ido trabajando para abajo y hemos llegado a la parte central, que está todo el gran motivo floral de este abanico. Como podéis ver, es un trabajo de mucha complicidad, porque se han tenido que ir trabajando todos los bolillos al mismo tiempo. Hemos utilizado el tejido y el medio punto y se ha ido pasando un torzal en cada pétalo para hacer un relieve, que por eso es la técnica del arbós. Posteriormente hemos ido bajando y, como podéis observar, también hemos utilizado la filigrana, que la tenemos incrustada aquí dentro, en estos motivos dentro del tejido. Para realizar este abanico aproximadamente se han utilizado alrededor de 800 o 900 bolillos. En algunas ocasiones más, en algunas ocasiones menos. Cuando se ha ido añadiendo para hacer las flores, ha habido muchos más bolillos, y cuando ha sido que hemos hecho el tejido, pues hemos utilizado menos bolillos. Ahora también, para realizar el final del abanico, pues han tenido que añadir muchos porque se ha trabajado, como podéis observar, toda la anchura a la vez. Y ahora ya estoy en la parte que ya voy cortando los de aquí para ir ya terminando lo que es todo el dibujo. Aparte de eso, pues podéis observar que las flores son como un tipo renacentistas. Ahora ya este abanico, lo único que queda es terminar el final. Como ya veis, nos queda la parte que tenemos que cerrar. Bien, pues desde aquí continúo trabajando en mi abanico y me despido hasta la próxima vez que pueda mostraros algún trabajo de los que estoy realizando. Muchas gracias por vuestra atención.